El siguiente programa es una producción y presentación de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias a Dios es jueves otra vez. Te damos la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo, estoy para servirte y me acompaña en cabina como todos los jueves mi esposa Esmeralda Martínez y ella te va a dar los números de teléfono por si quieres regalarnos una llamada. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. El programa es Volviendo a la Palabra. Estamos los jueves de 6 a 7 de la tarde aquí en Radio Esperanza. En cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Aquí puedes darnos cualquier mensaje o opinión que tú quieras. También tenemos otro medio. Es un correo, es volviendoa.dios@hotmail.com. Un número de celular es el 818-252-8607. Este también es para mensajes de texto. Y tenemos una página de internet que es www.volviendoalapalabra.com, donde puedes checar prédicas de programas anteriores. También tenemos Facebook, que es Volviendo a la Palabra, donde también puedes mandarnos mensajes, opiniones y preguntas. Y bueno, vamos a comenzar con el tema que tenemos preparado para el día de hoy. Pero también teníamos un anuncio que hacerte. Estamos a punto, en unas semanas, de comenzar a reunirnos los domingos, por si te interesa. Igual después te vamos a pasar la información. Vamos a comenzar con el tema de hoy. Hace 2 semanas comenzamos la segunda carta de Pedro. Y avanzamos un poquito rápido al principio hasta llegar a un tema que quería tocar. Si te acuerdas, vimos cuando Pedro, en el 1:14 de segunda de Pedro, dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Y de eso hablamos hace 2 semanas, de lo que pasa al morir, de lo que pasa cuando las personas mueren o cuando nosotros muramos. Pedro lo dice muy claro, dice, vamos a dejar el cuerpo, vamos a abandonar el cuerpo. Lo que concluimos aquella ocasión es que el cuerpo duerme, pero el alma va de inmediato ante el Señor. Y a lo que van es a ser juzgados, y de eso hablamos la semana pasada, del juicio de Dios. Y concluimos que si el Señor no baja primero, sino que morimos antes, como tanta gente que ha muerto y muere cada día, ese día seremos juzgados por Dios, como dice Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Es decir, no dormimos, lo que duerme es el cuerpo, pero la persona, el yo, está en el alma y el alma no duerme ni un segundo. A nuestro último suspiro en la tierra le sigue el primer suspiro delante del Señor. Esperamos que te haya quedado claro el tema. Si no, por ahí están los discos. Si nos llamas, te los podemos enviar a tu casa. Los enviamos a domicilio por lo regular, también para que no te des la vuelta a la estación. Los discos no están aquí en la estación. Así es que el procedimiento es que nos marcas y nosotros te mandamos a tu domicilio lo que se te ofrezca, ya sean los discos, los libros, los folletos, lo que sea. Eso no está aquí en la estación. Y hoy vamos a comenzar otra vez desde el principio de la carta. Vamos a regresar al principio. Ojalá y tengas ya tu Biblia en mano. No vamos a avanzar mucho, pero vamos a comenzar ahí otra vez en segunda de Pedro 1:1. Segunda de Pedro 1:1 dice, es apenas está saludando Pedro y dice así, dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Primero, lo que tienes que darte cuenta, y no solo en esta carta, todas las cartas están escritas a la iglesia, están escritas a los hermanos. Aquí dice, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pero hoy lo que quiero detenerme es en unas palabras antes. Mira lo que dijo antes, dijo, por la justicia
de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Yo no sé si veas lo que está diciendo Pedro. Pedro está diciendo que Jesucristo es nuestro Salvador, pero también está diciendo que Jesucristo es nuestro Dios, que Jesús es Dios. Yo no sé si así lo crees, yo no sé qué es lo que crees de Jesús, quién es Jesús para ti, pero de lo que queremos hablar hoy es de esto. ¿Sabes? Porque lo que crees de Jesús determina nuestro futuro eterno. Yo no sé si has leído toda la Biblia completa, pero también no sé si has notado cómo a partir de que Jesús viene a la tierra, a partir de los evangelios, lo que se pide, lo que determina nuestro futuro es lo que creemos de Jesús. Te voy a mencionar algunos versículos, muchos versículos. Por ejemplo, en Juan 6:35, Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y dice Jesús: el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y por todos los evangelios y por todo el Nuevo Testamento es lo que se pide. Dice en Juan 6:47, dijo Jesús: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y esta es la constante del Nuevo Testamento. Dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Romanos 10:9, yo creo que son versículos que todos conocemos. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero es lo que se pide por todo el Nuevo Testamento. Lo que determina nuestra vida eterna es lo que creemos de Jesús, es creer en Jesús. Cuando tú lees esto, y si estás sintiendo, o si ahorita que yo te estoy diciendo esto, en tu mente cruza algo como, bueno, ¿y Dios? ¿Y qué con Dios? Es de lo que queremos hablar hoy, porque tal vez no creemos lo que dice la palabra, que Jesús es Dios. Cuando se nos pide creer en Jesús, se nos pide creer en Jesús como Dios. Pero entonces cuando dices, ¿y Dios? Como si estamos ignorando a Dios. Eso es muestra de que no crees en Jesús como debes creer. Y toda creencia errónea de Jesús nos lleva a la perdición. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, el que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que cree en Jesús, dice ahí mismo adelantito en el 3:18, el que en Él cree, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Te das cuenta? Tenemos que creer en Jesús. Pero ¿qué creer o cómo creer? Eso es lo importante. Yo no sé tú qué crees de Jesús. Yo no sé en qué Jesús crees. Pero hoy la mayoría de las personas dicen creer en Jesús. La mayoría creen o saben que en efecto vivió, que en efecto existió. Pero yo no sé cuántas opiniones has escuchado tú. Yo he escuchado personas que dicen que Jesús solo fue una buena persona. Yo he escuchado de gente que cree que solo fue un buen maestro. Yo he escuchado filósofos que dicen que Jesús fue un gran revolucionario. Los musulmanes dicen que Jesús solamente es un profeta. Los testigos dicen que es como un Dios menor. Pero si te das cuenta, todos creen o todos creemos en Jesús de una u otra manera, pero no todos son salvos. Hay un solo creer que salva, hay un solo creer correcto. Y el mismo Jesús
nos dijo cómo. En Juan 7:38, este versículo deberías tenerlo grabado en tu mente y en tu corazón. Juan 7:38 dijo Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cómo dice la Escritura de Jesús? ¿Qué dice la Biblia de Jesús? Ese es el único Jesús verdadero y es el único Jesús que puede salvarnos. Porque hay otros, hay varios, hay muchos, pero falsos. Solo hay un creer que salva. El que cree en Jesús, como dice la Escritura. Y otra vez caemos a lo que te hemos insistido en todo este tiempo. Hay que leer la Escritura. Tenemos que leer la Biblia por nuestra cuenta. ¿Cómo puede alguien decir que conoce a Jesús sin leer la Biblia? Es imposible. La vida cristiana no se trata de iglesia, se trata de Biblia. Mire otra vez Juan 7:38, pero ahora miremos el contexto, es decir, un poquito arriba y un poquito abajo. Mira desde Juan 7:37, como dice, nos enseña el contexto. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, dice, venga a mí. Si te fijas, no dice vaya a Dios como si fuera alguien extraño. Dice venga a mí, dice Jesús, y beba a mí, porque Él es Dios. Y ahí es donde dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pero mira el 7:40. Dice que algunos decían: oye, verdaderamente este es el profeta. Es decir, creían unos que era profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿a poco de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén ha de venir el Cristo? Están discutiendo, si te fijas, de quién es este Jesús. Y hacen bien. Ellos están tratando de descubrir. ¿Sabes por qué? Porque de eso depende la vida eterna. Tú sabes, ese Jesús en quien dices creer, ¿quién es? ¿Quién es en realidad? Mateo 16:13. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿y quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías, otros que alguno de los profetas. Todos estaban equivocados, pero todos creían en un Jesús. Pero Él les dijo, les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esta es la pregunta importante también para nosotros. ¿Tú en qué Jesús crees? Simón Pedro contestó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre, mi Padre que está en los cielos. Lo que crees de Jesús determina tu vida eterna. Él es el nombre sobre todo nombre. Mira, yo no sé si te has dado cuenta cómo puedes platicar con un judío de Dios, cómo puedes platicar con un testigo de Jehová, con un adventista, pero a la hora que mencionas a Jesús, ahí se partió toda amistad y toda amabilidad. ¿Quién es este Jesús? Decían los discípulos: ¿quién es este? Que los mares, que los vientos le obedecen. El nombre sobre todo nombre, un nombre tan hermoso. ¿Sabes? Pero también dice la Biblia que es la piedra de tropiezo. Es una piedra de tropiezo. Mateo 21:42, Jesús les decía: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ahora ha venido a ser cabeza del ángulo? Jesús es la cabeza de todo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto les digo
porque el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Por qué les fue quitado? Porque no creyeron en Jesús. Dice aquí, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Es decir, esta roca, cuando cae sobre alguien, le hace pedazos. Romanos 9:33, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en Jesús no será avergonzado. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Has caído sobre él o él caerá sobre ti? Primera de Pedro 2:6, por lo cual también contiene la escritura, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Este es Jesús, es la piedra de tropiezo. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Qué es Jesús para ti? ¿En qué consiste la respuesta? En lo que crees de Jesús. ¿Qué crees de Jesús? Primera de Corintios 1:23, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura, locura. La Biblia dice muchas veces que Jesús es el Hijo de Dios, y yo creo que con eso nadie tenemos problema. Pero mira cómo desde el Antiguo Testamento dice esto. Por ejemplo, en Isaías 7:14 dice, el Señor dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En el Antiguo Testamento hay más referencias, pero la mayoría están en el Nuevo Testamento. Se habla de Jesús como el Hijo de Dios. Él mismo se decía así, Hijo de Dios. Dice Lucas 1:31. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Mateo 14:32. Cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca le adoraron y dijeron, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y hay muchísimos, yo creo que conoces demasiados de estos. Mateo 16, el que vimos ahorita, cuando Simón le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 3:16, que también leímos ahorita, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 9:35, Jesús hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le respondió, ¿quién es para que crea en él? Y Jesús dijo, pues le has visto, el que habla contigo es. Y hay muchísimos más. Romanos 5:10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo. La sangre de Jesucristo, dice Primera de Juan 1:7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Además hay otras partes donde Jesús hablaba de Dios como su Padre. Por ejemplo, Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, Jesús se mencionaba a sí mismo como Hijo de Dios. Mateo 10:33, a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En Juan 17:1
dice Jesús: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Y hay muchísimos más donde Jesús se refiere a Dios como su Padre. Y hasta aquí yo creo que es donde nadie tiene problemas con creer esto. Sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es demasiado claro en la Biblia. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que la Biblia también enseña que Jesucristo es Dios. Jesús es Dios en la tierra. Y la Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice. Hay reglas para interpretar la Biblia. La primera es que no se contradice, que se complementa. Es decir, si la Biblia dice que Jesús es Dios y la Biblia dice que Jesús es Hijo de Dios, no se está contradiciendo. No podemos elegir qué parte creer. No podemos desechar una de las dos partes. Lo principal, la regla principal es que la Biblia es verdad toda, absolutamente toda. Una parte no anula a la otra. Por ejemplo, cuando Dios dice que Dios es amor y también dice que es fuego consumidor, Dios es las dos cosas. Dios es las dos cosas. Es lo mismo aquí. Jesucristo es Hijo de Dios y Jesucristo es Dios mismo. Oye, ¿cómo pueden ser las dos cosas? No sé si no lo entiendes. Tal vez no lo entendamos. Tal vez no lo entendamos. ¿Sabes? Porque enseña la misma palabra de Dios que sus pensamientos, dice Isaías 55:8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son vuestros caminos. La Biblia tenemos que creerla. Lo entiendas o no lo entiendas, debes creerlo. Si la Biblia dice que Jesús es Hijo de Dios, es porque es Hijo de Dios. Y si la Biblia dice también que Jesucristo es Dios, también es cierto. Y Jesucristo es Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que enseña la Biblia. Mira desde el Antiguo Testamento. Isaías 9:6 habla de Jesús. Dice Isaías 9:6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Ese niño es Dios fuerte y ese niño es Padre eterno. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Te das cuenta? Ese niño sería Dios en la tierra. Lo mismo, por ejemplo, dice Mateo 1:23. Mateo 1:23. Una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús es ese Emmanuel. Jesús es Dios con nosotros. Dios con nosotros. En Juan 20:28, Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? La Biblia enseña que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Hay una clave, ¿sabes? Para entender no solamente esta doctrina, todas las doctrinas, es cómo la entendieron los discípulos. ¿Cómo la entendieron los discípulos? Cuando te dice alguien, oye, es que Dios quiere que sea rico, tenemos que ir, ¿cómo lo entendieron los discípulos? ¿Eso predicaban los discípulos? Cuando alguien te dice, es que debemos ser sanos, ¿cómo lo entendieron los discípulos? Sanó, el Señor le quitó su aguijón a Pablo. Esa es la clave para saber si una doctrina es verdadera o falsa. Aquí estamos hablando de que Jesucristo es Dios. ¿Cómo lo entendieron? ¿Cómo lo entendieron los discípulos? ¿Cómo lo entendieron los discípulos? Esa es clave. Esa es clave. Te vamos a repetir los números de teléfono.
Gracias por continuar con nosotros. En cabina los teléfonos son 8375-5051 y 8375-5055. También tenemos un número de celular para mensajes de texto, ya sea hoy o durante la semana. Es el 818-252-8607 y una página de internet donde puedes revisar prédicas anteriores, que es www.volviendoalapalabra.com. Estamos hablando de que Jesucristo es Dios y estamos hablando de una reglita para interpretar la Biblia. No solo en esta doctrina, te digo, en cualquier doctrina. Es como la entendieron los discípulos. Y hoy que estamos hablando de esto, Jesús es Dios. ¿Qué decían los discípulos? ¿Cómo comenzamos la prédica de hoy? En 2 de Pedro 1:1, Pedro dijo: Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Jesucristo es nuestro Dios. ¿Te das cuenta? Pablo, ¿qué decía? Tito 2:13. Tito 2:13. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Lo mismo que dijo Pedro. En 1 de Timoteo 3:16 dice Pablo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne, que Dios anduvo entre nosotros, que Dios bajó a la tierra, que Jesucristo es Dios. Juan, ¿qué decía? Ya vimos Pedro, ya vimos Pablo. Juan, ¿qué decía? 1 de Juan 5:20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, dice Juan. Este es el verdadero Dios. Y quizás el más contundente también lo dijo el mismo Juan en el Evangelio de Juan. Dice en Juan 1:1. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el Verbo, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Y ese Verbo es Jesucristo. Dice ahí mismo en Juan 1:14, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese es Jesús, el Verbo, el que era desde el principio, el que era con Dios y que es Dios mismo. Oye, ¿cómo puede ser posible? Yo no te lo puedo explicar. Soy un simple humano, pero te puedo decir lo que dice la palabra, y eso dice la palabra. Que el Verbo estaba con Dios y que el Verbo era Dios mismo. Que Jesucristo es Hijo de Dios, pero que Jesucristo es Dios mismo. Eso es lo que dice la palabra. Y aunque no la entienda, la creo y lo que debemos de creer. Eso es lo que decía Pedro, esto es lo que decía Pablo, esto es lo que decía Juan. Pero es lo que decía Jesucristo mismo. ¿Por qué crees que lo querían matar y lo mataron? Porque se hacía igual a Dios, igual al Padre. Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos los mismos, somos el mismo. Y cuando dijo esto, ¿sabes qué hicieron los judíos? Dice en el 10:33 que lo querían matar, lo querían apedrear. Dice, te apedreamos porque tú siendo hombre te haces Dios. Se hacía igual que Dios, decía que era Dios. En Juan 14:9, Jesús le dijo a Felipe, cuando éste le dijo, muéstranos al Padre. ¿Qué le dijo Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices, muéstranos al Padre? Jesús le está diciendo, yo soy el Padre. Lo estás viendo.
Soy Dios en la tierra. Colosenses 2:9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Romanos 9, del 4 al 5. Romanos 9, del 4 al 5 dice: son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Y dice ahí: el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesucristo es Dios. Jesucristo es nuestro Dios. Dios bajó a la tierra. Dios se hizo carne. No sé si te das cuenta. Esto no es algo que enseña la Biblia escasamente. Hay muchas veces menciona a Jesucristo como Dios. Se enseña con toda claridad. Pero hay muchas más evidencias de que Jesús es Dios. En la Biblia se mencionan atributos que se le dan a Jesús, atributos que son exclusivos de Dios. Por ejemplo, el Creador, ¿quién es? Dice Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, claro, pero ahorita leímos en Juan 1:3 respecto al verbo: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Entonces, ¿quién fue el creador? ¿Dios o Jesús? Es que son el mismo, hermano, son el mismo. Dice Colosenses 1:16, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Tronos, dominios, principados, potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. También se dice de Dios en la Biblia que es el primero y el último. Así dice en Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y también dice de Jesús en Apocalipsis 1:17: no temas, yo soy el primero y el último. Entonces, ¿quién es el primero y el último? ¿Es Jesucristo o es Jehová? Es que para dejarlo más claro, ese Jesucristo que anduvo en la tierra y que hoy está en su trono, que hoy está en el cielo otra vez, glorificado como al principio, es el mismo. Jehová y Jesús es el mismo. Jesucristo es el mismo Dios. Apocalipsis 22:12 y 13 dice Jesús: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin, yo soy el primero y el último. En la Biblia también se dice de Dios que es Señor de señores. Por ejemplo, en Deuteronomio 10:17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Pero también dice de Jesús en Apocalipsis 17:14: pelearán contra el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores. Entonces, ¿quién es el Señor de señores? ¿Jehová o Jesús? ¿Te das cuenta que es el mismo? Todos sabemos que somos salvados por Jesucristo. Dice en Hechos 4:12: en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es nuestro Salvador. Y no hay otro, dice, en ningún otro hay salvación. Pero también dice Isaías 43:11: yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Oye, se están contradiciendo. Jesús dice que en ningún otro hay salvación, y Jehová dice: fuera de mí no hay quien salve. Es mentiroso Jehová y es mentiroso Jesús.
No, lo que pasa es que Jesús y Jehová es el mismo Dios, un solo Dios. Oseas 13:4. Yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Jehová es nuestro Salvador, porque Jehová es Jesucristo y Jesucristo es nuestro Salvador. No sé si estás captando cómo la Biblia dice que es el mismo, que Jesucristo es Dios, que Jehová es Dios, que Jehová es Jesucristo, que Jesucristo es Jehová y que bajó a la tierra, que anduvo entre los hombres. Mira, la Biblia dice que, claro, que Dios escucha oraciones. Jeremías 33:3 dice: Jehová es su nombre. Y así ha dicho Jehová: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos que orar a Dios. Dice en Daniel 9:3: volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. El mismo Jesús nos enseñó: ustedes cuando oren, digan así, diríjanse ¿a quién? Padre nuestro. Tienen que hablarle al Padre, diríjanse al Padre. Y otra vez, como dijimos ahorita, ¿y cómo lo entendieron los discípulos? Dice Hechos 7:59, que mientras apedreaban a Esteban, él invocaba. Invocar es orar. Y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Le está orando a Jesús. ¿Por qué? Porque es el Padre, porque es Jehová, porque es Dios. Primera de Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan, es decir, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, oran a nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una de las claves, esta es una de las evidencias de lo que crees de Jesús. Tal vez estás oyendo todo lo que estoy predicando y tú digas: sí es cierto, yo sí creo eso, Jesucristo es Dios. ¿Y cómo haces oración? Esa es una de las claves. Hoy dicen, yo creo que tú lo sabes y te lo han enseñado, se ora al Padre en el nombre del Hijo, ¿verdad? Y hoy oramos al Padre y al final decimos, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Pero entonces no le estás dirigiendo la palabra a Jesús. Yo te pregunto, ¿ya nunca más le hablas a Jesús? Es decir, Jesús bajó a la tierra, Jesús dio su vida en la cruz por nosotros y ya no debemos hablarle más, jamás. ¿Cómo es esto? ¿Qué crees de Jesús? Sabes, la semana próxima vamos a hablar un poco de esto, de esta oración, de orar en el nombre de Jesús, si es correcto o no es correcto. Pero mientras sigue viendo las coincidencias que nos enseñan que es el mismo, que Jehová y Jesús es el mismo, que Jesucristo es Dios. Por ejemplo, el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Quién es? ¿El Espíritu de Dios o el Espíritu de Jesús? ¿Quién es? Mateo 3:16 dice que después que fue bautizado, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Es el Espíritu de Dios. Pero también dice en Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Primera de Pedro 1:11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. ¿Te das cuenta? Es el mismo Espíritu. Juan 14, Juan 15, la promesa de Jesús es esa. Vendremos y haremos morada en Él. Vendremos, el Padre y Jesucristo, el mismo. En Romanos 8:9,
Romanos 8:9 dice, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. De Dios dice primero. Y después dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es porque no es de Él. Dios y Espíritu de Cristo es el mismo, porque Cristo es Dios. Yo no sé si te queda claro esto. Hay muchísimos más, pero yo creo que esto es suficiente para que veas que la Biblia enseña claramente que Jesús es el Dios verdadero. Mira la verdad más maravillosa de la Biblia, la verdad más hermosa, que el único Dios, que el creador de todo, bajó a la tierra para darnos salvación, dejó su trono y vino a buscarnos personalmente. La Biblia dice de Jesús, no se aferró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. La Biblia llama, otra coincidencia, llama a Jesús Señor. Los discípulos lo llaman Señor. Romanos 10:9 dice, si confiesas que Jesucristo es el Señor. ¿Y sabes qué quiere decir esta palabra? Si vas al diccionario, en el griego, es la palabra kurios. ¿Sabes qué significa? Señor, supremo en autoridad, soberano, amo, dueño y Dios. Eso es lo que significa. Cuando alguien le dice Señor, es porque le está diciendo que es el soberano y que es Dios. Jesucristo es Dios y esto enseña la palabra. Aunque es una de las doctrinas más atacadas y quizás sí de las más misteriosas, esta doctrina tiene que ver con la Trinidad. No solo Jesús es Dios, la Biblia enseña que el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Pero las objeciones nacen de no estudiar la Biblia o a veces de no interpretarla correctamente. Lo primero que dijimos hace rato, la Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice. La Biblia es verdad toda. A veces cuando hablas con alguien dice, no, Jesucristo no, es hijo nomás, y te muestra los versículos donde dice que son hijos. Son verdad. La pregunta es, ¿qué hacemos con todos los demás que dicen que es Dios? No podemos mutilarlo. No podemos mutilarlo. Tienes que creerlo aunque no lo entiendas. Unos dicen, bueno, es Dios, pero es un Dios menor. No, entonces si tú crees que Jesús es un Dios menor, ahora crees en dos dioses. Y esto sí contradice toda la Escritura. Porque la Biblia enseña que hay un solo Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un solo Dios. Dice Éxodo 3:6, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice Deuteronomio 4:35, a ti te fue mostrado para que sepas que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de él. Entonces, solamente hay un Dios que es Jehová. Y o Jesús es este Dios, o Jesucristo es un mentiroso. Y si fuera un mentiroso, no puede salvar a nadie. Y Jesús no es ningún mentiroso. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Jehová. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Hay un solo Dios, Jehová. Pero Jesucristo es ese Jehová. No sé si te esté quedando claro. Ese Jehová bajó a la tierra. Ese es Jesús. Ese es el Emmanuel. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Pero si tú crees que Jesucristo es otro Dios, ahora sí estás contradiciendo toda la palabra de Dios. Es decir, la Biblia no podemos recortarla, hermano. No podemos recortarla aunque no la entendamos. Acuérdate lo que dijimos ahorita, dijo el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Hay cosas que no vamos a saber cómo son. En Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios.
mas las reveladas son para nosotros. Aunque no nos dijo cómo exactamente, pero es Dios e Hijo al mismo tiempo. Los cristianos decimos y creemos que Jesús caminó sobre las aguas, porque eso dice la Biblia. Oye, no sabemos cómo lo hizo, pero porque lo dice la palabra, lo creemos. A los cristianos no nos corresponde escoger qué creer y qué no. No podemos escoger qué parte de la Biblia es verdad y cuál no. A los cristianos nos corresponde decir y creer lo que dice la Biblia, aunque no podamos explicarlo. Sería mejor que lo entendiésemos y sería mejor que lo explicásemos. Pero aunque no fuera así, tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Los cristianos decimos y creemos que tenemos el Espíritu de Dios dentro y que es el mismo Espíritu de Cristo. No podemos explicar cómo entró ahí, pero lo creemos porque eso dice la Biblia. Los cristianos decimos y creemos que Jesucristo es Dios porque eso enseña la Biblia y creemos todo lo que dice la Biblia, aunque a veces no podamos explicar cómo es que 2 son 1 y 1 son 2, o en este caso hasta 3, ¿cómo 3 son 1? Son matemáticas celestiales, hermano. Son matemáticas celestiales. La Biblia enseña que 1 más 1 más 1 son 1. Eso es lo que dice la Biblia. Y es lo que nos corresponde a nosotros creer y predicar, ¿no? La Biblia debe creerse toda. No podemos escoger una parte y desechar la otra. La Biblia dice que Jesús es Hijo de Dios y la Biblia enseña que Jesús es Dios. Pero te digo, los errores nacen por interpretarla incorrectamente, por esta reglita tan simple. Tú has escuchado, o no sé si tú lo creas, te dicen, pero mira, Jesús le oraba al Padre, entonces no puede ser Dios. Pero entiende que una parte como esta, que Jesús oraba al Padre, no mutila todas las partes donde dice que sí es Dios. ¿Te das cuenta? La Biblia dice que Jesús y el Padre son uno. Y en la Biblia se ve que Jesús le oraba al Padre. ¿Cómo le hacía? No sabemos. Pero la Biblia dice que sí se puede. Aunque no tenga lógica, aunque no te quepa en la cabeza. Si la Biblia lo dice, debes creerlo. Es increíble cómo por hacer eso, porque Jesús le oraba al Padre, hay quien concluye que ahora no es Dios e ignora todos los pasajes donde dicen que es Dios. No podemos cortarlo. Así no se interpreta la Biblia. Ay, te digo, dicen, es que no puede ser que una persona se hable a sí misma, pero Jesús es Dios, puede hacer eso y más, porque es Dios, porque para Dios todo es posible. Precisamente por eso puede orarse a sí mismo, porque es Dios, porque todo lo puede. Ahora resulta que porque hace algo que los hombres no podemos hacer, por eso no es Dios. Al contrario, porque es Dios, hace lo que ningún hombre puede hacer. ¿Te das cuenta? No mutiles la Biblia. Él es el Señor. Y lo que creas de Él determinará tu vida eterna. No es creer lo que tú quieras. No es creer como a ti se te antoje. No es creer que es un Dios menor. Y no es creer que es solamente el Hijo de Dios. Que sí es el Hijo de Dios. Pero si tú no crees la parte donde dice que Jesucristo es Dios, no crees en Él como dice la Escritura. Y ese Jesús no puede darte salvación. El mismo Señor, Hechos 2:34. Dice David, él mismo dice, dijo el Señor, a mi Señor. Los dos son el Señor. Siéntate a mi diestra. Tienes que creerlo, tienes que creerlo. Pero te digo, ¿sabes cuál es el secreto? Estoy hablando a cristianos. Los cristianos decimos que sí creemos en Jesús como Dios. Pero yo hoy lo que te invito a razonar, a pensar es lo que te decía hace rato. ¿Qué relación tienes con Jesucristo hoy? Claro que Él fue nuestro Salvador.
Él nos salvó en la cruz, pero hoy en día, ¿te diriges a Jesús? ¿Le hablas a Jesús? ¿Le pides a Jesús? ¿O cómo es tu oración? ¿Cómo es tu relación con Jesús? ¿Lo estás ignorando? Es Dios. Es Dios. Por eso tienes que ir a la Biblia para ver exactamente quién es este Jesús. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este Dios que se hizo hombre? Para poder relacionarte correctamente con Él. Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Te das cuenta? ¿A quién diriges tus oraciones? En realidad, yo siento que aún muchos de los que nos decimos cristianos tenemos una tendencia a minimizar a Jesucristo. A veces discutimos con los testigos de Jehová y le decimos, estás equivocado, sí es Dios. Pero en realidad nosotros tampoco estamos creyendo que Jesucristo es Dios. Analiza bien tu mente, tu corazón. Checa bien, porque de esto depende tu vida eterna. Jesucristo no es un Dios menor. Jesucristo es el creador de todo, que bajó un día a la tierra, pero que hoy está en el cielo otra vez. Dios te bendiga, hermano.